¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Rafael Barajas. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y bueno, para quienes no sepan, Rafael Barajas es el imán de la Mezquita de Guadalajara. En ese sentido vamos a hablar hoy sobre multiculturalidad, derechos humanos, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad religiosa y Islam, ¿no? En ese sentido, Islam en Guadalajara. Desde este punto de vista es interesante, hermano, la premisa inicial, que es el Islam. En ese aspecto es la gran premisa. Interesante apertura. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Pues bueno, es un tema, o son temas muy interesantes los que abordaremos el día de hoy. Y en ese sentido, el Islam es un sistema de vida, es un estilo de vida, se podría catalogar de esa manera, que comprende desde la creencia del practicante, desde su modo de dirigirse a Dios, desde la manera en que vive en diversos ámbitos, ¿no? En cómo se comporta con su familia, el cómo se relaciona con la sociedad, el cómo obtiene dinero, el cómo lo gasta. Es un estilo de vida muy, muy completo que aborda cada uno de los aspectos y estos aspectos son establecidos por la divinidad. Si nosotros nos vamos a la definición como tal, Islam significa sumisión u obediencia a la voluntad de Dios. Es así que el musulmán, pues, es esta persona que decide voluntariamente, en paz, someterse o entregarse, obedecer la voluntad del Dios. Interesante premisa inicial, Rafa, en ese sentido es muy interesante plantearlo. Y bueno, muchas veces pienso en Gramsci, la hegemonía cultural, el cristianocentrismo, incluso quienes se dedican a las ciencias sociales, el estudio comparado de religiones, muchas veces podrán percatarse de manera científica que los discursos están permeados de cristianocentrismo, son categorías cristianocéntricas. En ese sentido se nota que no hay nada malo ni bueno, simplemente es y ya está, ¿no? En ese sentido es la nota colosal a pie de página. Desde este punto de vista es lo que uno encuentra en la literatura incluso científica, no solo la literatura teológica, no solo la literatura que viene de la etnografía o la literatura seca, sino simplemente la literatura científica. Muchas de estas veces está plasmada, está plagada de este tipo de cristianocentrismo, esta categoría. No me atrevería a esgrimirla de esta manera, citando a Gramsci, desde luego la hegemonía cultural, en este caso en el ámbito de las ciencias religiosas, las ciencias sociales y desde luego el estudio comparado de religiones. Es algo interesante, pero para poder, digamos, ponerlo en relación con el estilo de vida, me llama la atención la palabra que utilizas, ¿no? Es un estilo de vida, no es una religión, no es una secta, no es un credo. O sea, no, en ese sentido es muy interesante verlo desde una doble perspectiva. El Islam como conjunto de premisas teológicas, o sea, es un cúmulo de creencias, ¿no? De preceptos, tienen en común, dicho sea de paso, con el cristianismo y con el judaísmo, ser religiones reveladas, ser religiones monoteístas. Hay una continuidad histórica muy interesante, desde este punto de vista lo vamos a dialogar más adelante, del Islam y las otras dos grandes religiones del libro, monoteístas, teístas de carácter abrámico. En ese aspecto es muy interesante ver, pero las peculiaridades, ¿qué es lo que lo hace distinto? Somos diferentes pero iguales, ¿no? En ese sentido es algo muy, muy particular. Esta premisa me llamó mucho la atención el Islam. O sea, yo empecé a leer el Corán, un Corán que llegó a mis manos, prácticamente lo empecé a ojear y fue así como empezamos, digamos, pesquisas y llegamos a la mezquita justo de Guadalajara, ¿no? En ese sentido, usando las herramientas que tenemos a nuestra disposición en la actualidad. Pero bueno, interesante. En síntesis, Rafael, ¿cómo desde tu calidad de imán de la mezquita de Guadalajara, cuáles son los preceptos principales del Islam? O sea, ¿qué es prácticamente la creencia del Islam? ¿En qué creen quienes son musulmanes? Mira, es muy interesante porque lo podríamos dividir bajo este lente en las creencias más importantes y las prácticas más importantes. Como te mencionaba hace un momento, Omar, el Islam lo comprende todo, es un sistema de vida muy integral, muy completo, pero es correcto decir que no todo tiene la misma relevancia. Hay algunas cosas que tienen precedencia sobre otras y sí se nos enseña a ir priorizando aquellos aspectos que cobran más importancia sobre los otros. Entonces, en cuanto a las creencias más importantes, encontramos los denominados pilares del imán o pilares de la fe. Sí, los pilares de la fe son 6 y son los siguientes. Ay, disculpa si de repente se escucha a mi gatito aquí llorando. Le gusta estar aquí en las conversaciones, pero
tenemos los pilares de la fe, que son 6. El primero es el más importante de todos, que es básicamente el reconocimiento de la existencia de una sola deidad. Es una creencia monoteísta, como bien lo mencionabas hace un momento. No tenemos ninguna clase de intermediarios ni de intercesores, sino que buscamos establecer un vínculo espiritual directamente con nuestro Hacedor, ¿no? Quien nos ha originado, quien nos ha creado, y buscamos establecer ese vínculo de forma totalmente directa. No creemos en más de una divinidad, no creemos que sean dos, ni que sean tres, ni que sean 10, creemos sencillamente que Dios es uno solo y no hay nada ni nadie que se le asemeje. Es único y absoluto, ¿sí? Él no necesita de nadie, a diferencia de toda la creación, incluyéndonos a nosotros como seres humanos, que estamos en permanente necesidad de Él, ¿sí? Luego encontramos la creencia en sus ángeles. Creemos en los ángeles como seres o agentes que ejecutan las órdenes divinas de diferentes naturalezas y de diferentes características, pero no les rendimos ninguna clase de adoración, no buscamos protección en ellos, no buscamos beneficio de su parte, pero sí sabemos que son una creación divina. Fueron hechos creados de luz, pero no les rendimos ninguna clase de culto. Tenemos también la creencia en los libros revelados. Algunos de los más importantes podría mencionar las páginas o los rollos de Abraham, podría mencionar los Salmos de David, la Torá de Moisés, el Evangelio de Jesús y el Corán revelado a Muhammad. Cada una de estas revelaciones divinas, determinado tiempo y determinado lugar en que fueron transmitidos, y creemos que todos ellos originalmente, es decir, sin ninguna alteración, venían de Dios. Desafortunadamente, muchas de estas revelaciones no continúan en su estado original hasta nuestros días, pero reconocemos que el estado original sí fue como Dios lo reveló, ese conocimiento, esa información venía de Dios. Simplemente nos aferramos más a las enseñanzas del Corán porque es la última de las revelaciones. Cada uno de estos libros fue enviado a determinado tiempo, determinado lugar. El Corán, al ser la última de las revelaciones, nosotros lo tomamos como vigente o aplicable al resto de la humanidad, al resto de los tiempos, hasta el día del juicio, y añadiéndole que lo consideramos como un libro sin alteración, ¿sí? Un libro intacto que se memoriza desde su inicio. Millones de personas lo han memorizado hasta el día de hoy, entonces eso nos da esa certeza de que se mantiene inalterado. También creemos en relación con esto, el cuarto pilar de la fe es la creencia en los profetas y mensajeros, aceptar a todos ellos, reconocer que fueron enviados de Dios, son mensajeros divinos, pero no los adoramos tampoco. Son seres humanos, sí ejemplares, sí muy virtuosos, pero seres humanos al final del día, y nosotros obedecemos sus enseñanzas. Creemos que cada uno de ellos fue enviado también a su pueblo en determinado momento, en determinado lugar, con ciertas normas aplicables a ese tiempo y espacio, ¿no? Ahora, nosotros consideramos que Muhammad fue el último, pero también aceptamos a profetas como Jesús, como Moisés, como Abraham, como David, como Salomón, como Zacarías, como Noé, entre muchos otros. La paz con todos ellos, y es un requisito de la fe del musulmán aceptarlos a todos ellos sin hacer ninguna clase de distinción. Después, creemos en el día del juicio. Esto implica que el musulmán acepta que todo en la vida hay rendición de cuentas, ¿no? Y en nuestra vida como tal, la rendición de cuentas es en el día del juicio. Aceptamos que todos nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hicimos en la vida, sean cosas buenas, sean cosas malas, grandes, pequeñas, públicas, privadas. Todas las acciones son conocidas y el único juez en ese entorno será el creador, quien es el juez absoluto y es totalmente justo. Nadie será tratado injustamente. Y finalmente, la creencia en el decreto divino, que significa aceptar que todo lo que transcurre en nuestra existencia está escrito por Dios, ya está destinado. Tanto cosas buenas como cosas malas. Todos vamos a sufrir cosas
no tan deseables, todos vamos a disfrutar cosas buenas en esta vida también. Y todo ello sirve como una prueba. Dice Dios en el Corán que Dios ha creado la vida y la muerte para ver quién de ustedes se comporta mejor. Entonces tomamos esta vida como una prueba y de esa manera pudiéramos resumir lo que son las creencias más importantes del Islam. ¿Verdad, Omar? Genial, muchas gracias por esta premisa inicial. En ese sentido, pienso ahora el diálogo en otros dos flancos. Por un lado, la multivocidad que tienen, me llamó mucho la atención la categoría que usas, estilo de vida. Como estilo de vida, que es prácticamente el Islam, tiene, como toda construcción humana, su historicidad propia intrínseca, ¿no? En ese sentido es el historicismo, o sea, lo mencionaste, digamos, entre líneas, sería interesante detallarlo. La última de las revelaciones que reconoce a su vez a las anteriores, ¿no? En este sentido es la línea abrámica, por ejemplo, si uno revisa, no sé, el Génesis, los hijos de Agar, ¿no? En ese sentido, Abraham, los ismaelitas, etcétera, en ese aspecto es muy interesante estas mismas pesquisas, cómo es que los libros sagrados, los libros de esta misma tradición abrámica, dan una hermenéutica interesantísima. Desde este punto de vista, leerlos de manera comparativa, complementaria, haciendo alusión a esta premisa que mencionas, precisamente, es la última de las tres grandes religiones reveladas, monoteístas, teístas del libro, de corte abrámico, ¿no? Dios es uno, prácticamente a su ritmo, a su estilo, a su modo. Los judíos, los cristianos, prácticamente, o sea, hay unas diferencias teológicas, esa me lleva a la segunda, o sea, la diferencia teológica, como es un discurso literario, teológico, místico, revelado, en ese sentido, las otras religiones también tienen, digamos, su parte exotérica y la parte esotérica, en ese sentido es algo muy interesante verlo, no sé, la gnosis, la cábala, el sufismo, en ese aspecto muy interesante estas dos facetas, desde otro nivel, digamos, discursivo, que se empareja con el anterior, ¿no? En este sentido es la última de las tres grandes revelaciones dadas por Dios uno, ¿no? En ese aspecto sería la tradición abrámica, ese es el dogma. Desde este punto de vista también hacer alusión al Corán, en tanto que revelación, ¿no? Es el libro sagrado, la composición misma, los 114 capítulos, no sé si tengan algún otro nombre, los versículos, volviendo a esta, digamos, categorización, o sea, tiene un nombre, digamos, específico para no caer en este cristianocentrismo, al que hago luz precisamente que no solo desde los estudios teológicos, literarios, sino también desde las ciencias sociales o de las ciencias religiosas, en sentidos comparativas, se puede caer en esas categorías de análisis. Es algo muy interesante, porque muchas veces es el otro totalmente desconocido. En ese aspecto, si atendemos al censo de religiones del INEGI, el 2020 es más reciente, cada 10 años se saca este censo, ¿no? De las religiones, son la minoría dentro de la minoría, en ese sentido, al menos en este contexto del orbe, ¿no? En este sentido, en México, Guadalajara, Jalisco, en concreto en el siglo XXI, es muy interesante verlo desde la sociodemografía, otro flanco muy interesante, o sea, cuánto, si tienen un censo interno, si, digamos, podemos fiarnos de los censos de población, esta es la crítica por excelencia a los datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Las cifras pueden falsearse desde este punto de vista, es muy interesante. Y me interesa también desde el punto de vista constitucional, del derecho y los derechos humanos. En ese sentido, el artículo 24, la libertad de creencia, el artículo primero, desde luego, todo el mundo tiene derecho a ser humano, ¿no? Los derechos humanos son universales, no dejas de ser humano por ser parte del Islam, en tanto que creyente, en tanto que ministro de culto, es muy interesante, esto se liga con otra figura constitucional, el artículo 130 constitucional y el 40 constitucional, prácticamente el Estado mexicano es laico en ese sentido, pero también tenemos como ciudadanos el derecho a creer prácticamente lo que queramos, en ese sentido, abrazar el Islam, por ejemplo, es un tema muy interesante, desde este flanco, historicidad del Islam, o sea, la última de las grandes religiones monoteístas, cronológicamente hablando, digamos, revelación teológica, o sea, la composición misma del Corán, así son, pues estaba leyendo unos datos, ¿no? De dónde fue la revelación del profeta Mahoma, o sea, si fue en la Meca o si fue en Medina, ¿no? En ese sentido es una distinción, las revelaciones por la diáspora, la persecución por la que fueron objeto, en tanto que ejercer su creencia, pensándolo desde el punto de vista de la libertad religiosa y el Estado laico en México. Desde este punto de vista sería interesante escuchar, ¿no? En este sentido, de esta triple dimensión, como ministro de culto, como creyente y la más importante como persona. Desde este punto de vista es interesante, Rafael, escucharte. Gracias. Y de hecho, sí se considera el Corán, como te mencionaba hace un momentito, como una revelación divina, y la última de ellas. Entonces, sí se aprecia una cierta complementariedad respecto a las transmisiones divinas previas, ¿no? Digamos el Evangelio, digamos la Torá, entre otras,
se aprecia una cierta complementariedad, un seguimiento, una similitud, porque para nosotros el autor es el mismo, todas ellas venían del mismo origen, que es la deidad, el creador. Simplemente el Corán lo tomamos como el último de estos libros divinos, también se le considera como una ley, es un conjunto de normas, bien mencionabas que son 114 capítulos, en árabe se le conoce como sura, o sea, 114 suras, cada una de ellas con diferente dimensión, diferente temática, y es muy interesante el estudio de cada una de ellas. El estudio del Corán es una ciencia aparte, porque resulta que el Corán tiene diferentes estilos de recitación. Algunas personas argumentan que hay 10 estilos de recitación diferentes. Entonces, es una recitación. Justamente eso es lo que significa Corán. En árabe la palabra Corán significa recitación o lectura. Entonces, eso, esa característica que tiene de ser recitado es melodioso, es poético, tiene un sonido muy armonioso, facilita su memorización y su transmisión de vía oral. Su inicio data del año 610 aproximadamente, de la era cristiana, en el tiempo que Muhammad, la pasó con él, contaba con 40 años de edad. Él empieza a recibir una serie de revelaciones a través del ángel Gabriel en una cueva, sí, la cueva de Hira, que está en la Meca. Transcurren los años, suceden varias etapas en las que Muhammad empieza a llamar a la gente a abandonar ciertas prácticas con las que él no estaba de acuerdo, como el adulterio, ¿sí? Como el engaño en los tratos comerciales, como el consumo, digamos, inmoderado de intoxicantes o embriagantes y diferentes prácticas nocivas para la sociedad a las que llamaba Muhammad. Y la gente no siempre fue amable con ese llamado, muchas veces perjudicaba sus intereses y su principal llamado era que la gente abandonara la idolatría en cualquiera de sus formas. La Meca era un lugar donde miles de personas peregrinaban en diferentes momentos del año, entonces eso constituía una buena parte de la importancia política que representaba el tribu de la Meca, ¿no? La tribu de la Meca era conocida en toda la península por esa fama y obviamente eso también pues contribuye a sus ingresos económicos, sus intereses políticos de por medio. Así que pues era de esperarse recibir hostilidad de esos grupos de poder. Pasa por diferentes etapas y al punto donde Muhammad se vio forzado a emigrar y emigra a la ciudad de Medina, que es justamente la segunda etapa de la vida del profeta Muhammad, ya como mensajero, como tal, y es ahí donde se establece un estado practicante del Islam, con sus leyes, con sus normas. Entonces sí se ve una cierta diferencia en cuanto al inicio de la revelación, prácticamente la primera mitad, el enfoque fue mucho más notorio en el enfoque en la creencia, buscar que la gente abandone la idolatría, buscar que la gente refuerce sus valores morales, buscar que la gente tenga esa conexión espiritual con Dios, la creencia en la otra vida, entre otras cuestiones que pasan más por la mente y por el corazón, no tanto en acciones manifiestas y tangibles. Cuando se da la inmigración, es ahí donde es mucho más palpable la práctica y el establecer una sociedad con normas basadas en la ley islámica, basadas en el Corán, basadas en la Sunna, pero ya vivir como musulmanes en sociedad. Muhammad básicamente es el líder del Estado, podríamos catalogarlo de esa manera, es el líder de Estado, es el líder militar, es el líder religioso, y de ahí nace, digamos, la comunidad musulmana y como sistema político tal como lo conocemos hoy en día, los últimos 10 años de la vida de Muhammad. Entonces sí resulta muy interesante cómo se va desenvolviendo el sistema islámico y el cómo se va desarrollando la vida en sociedad como musulmanes. Ahí es donde termina la revelación del Corán. Poco tiempo después fallece Muhammad. Entonces, para nosotros los musulmanes, ahí es donde culmina la revelación del Corán. El Corán es la principal fuente de conocimiento para nosotros
y es la principal fuente de legislación, entre otras cosas, ¿no? Lo que dice el Corán nosotros tratamos de aplicarlo siempre en la medida de lo posible, y después del Corán la segunda fuente que tenemos son las enseñanzas del profeta, que se conocen como Sunna, que viene siendo la tradición, las vivencias, las palabras, dichos o hechos de Muhammad, ¿sí? No sé si hasta aquí vamos bien, Omar. Sí, es muy interesante. De hecho, me gustaría hacer como una especie de nota a pie página, una especie de paréntesis distintivo, precisamente para erradicar todo tipo de discriminación, para erradicar todo tipo de prejuicio, de señalamiento. Son dos cosas distintas, muy distantes, discursivamente hablando. El Estado Islámico, por ejemplo, ¿no? Los medios, el mainstream, el media, en ese sentido, nada tiene que ver. O sea, las cuestiones políticas, los estados que se rigen bajo una cosmovisión, digamos, teocrática o teocéntrica, abrazando precisamente esta distinción que lo vivimos en México, a nuestro ritmo, a nuestro modo, a nuestra manera, digamos, Estado e iglesia, este poder, ¿no? En ese aspecto, muchos estados son, digamos, tienen teocracia, son estados teocráticos, son totalitaristas, absolutistas. Muchas veces muchas personas tienden a desacreditar a las religiones abrámicas, no sé, por misoginia, por, digamos, discriminación. Son religiones antiquísimas que tienen valores, digamos, preindustriales. Citando a Mariano Corby, ¿no? En ese sentido, María Corby, en ese aspecto, son valores preindustriales de las épocas arcaicas que si actualmente entran en contradicción directa con muchos movimientos sociales, ¿no? En este sentido, sobre todo pensándolo en materia de derechos humanos, muchas personas hacen estas críticas sin distinguir una cosa de la otra, ¿no? Creo que es así, desde el punto de vista sano, importante hacerlo, o sea, no nada tiene que ver una cosa con la otra, o sea, la cuestión, digamos, de la creencia, y muchas veces muchos prejuicios desde este punto de vista, por el desconocimiento total parcial de los otros. En ese sentido, eso me interesa bastante, esta como dimensión antropológica, en tanto que sí, ministro de culto, imam de la mezquita de Guadalajara, en tanto que sí, practicante del Islam, como ministro de culto y como ciudadano, y sobre todo como persona, ¿no? Desde este punto de vista, es algo para mí muy interesante esta dimensión discursiva desde la antropología, la vivencia práctica, la vivencia institucional y la vivencia discursiva. Son tres elementos muy interesantes que muchas veces muchas personas entremezclan entre sí o pierden de vista estas distinciones, digamos, discursivas. Desde este punto de vista me parece interesante ver cómo es que aparece Es que esto. definitivamente, Omar, nosotros tenemos que adecuarnos al tiempo, a las circunstancias en las que cada uno de nosotros vive. Efectivamente, la comunidad musulmana es una minoría dentro de las minorías en nuestro país, religiosamente hablando. Mencionabas hace un momento sobre el último censo de población, ¿no? Que pues, se realiza cada 10 años a nivel nacional. Oficialmente, no recuerdo la cifra exacta, pero eran más de 8.000 musulmanes, de acuerdo al INEGI, en el último censo. Estamos hablando que ahorita estamos como a la mitad entre el censo anterior y el que viene. Oficialmente se contabilizaban alrededor de 8.000 musulmanes. Desde mi punto de vista, una cantidad muy baja a, a lo que yo tengo de expectativa, ¿no? Como dirían, yo tengo otros datos. Yo creo que, yo creo que somos un poquito más. Muchos musulmanes no mencionan su religión. Algunos de ellos, por diferentes factores, ocultan su religión, la mantienen en secreto. Algunos de ellos, pues, no son cabeza de familia, y a veces la familia tiene la última palabra respecto a la religión que dicta en su hogar, ¿no? Por ejemplo, no sé, entrevistan a una persona y ¿qué religión tienen? Todos somos católicos, y a lo mejor dentro de esa familia hay algún musulmán, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema respecto a que la gente no mencione su religión. También es muy común, inclusive entre los extranjeros. La comunidad musulmana en México pues está compuesta de mexicanos conversos. Es una comunidad bastante nueva. Se podría decir que es prácticamente la primera generación de musulmanes conversos en México. Y también hay una parte considerable de musulmanes que vienen del extranjero y que se han establecido por diferentes razones en México, ya sea motivos profesionales, motivos académicos, ¿sí? Muchos de ellos están aquí temporalmente, después emigran a otro lugar o regresan a sus lugares de origen, pero pues las razones son diferentes. A veces por situaciones como de discriminación no dicen su religión abiertamente. Entonces sí te encuentras casos ahí de musulmanes incógnitos
que no te enteras que son musulmanes hasta en alguna conversación en años. Resulta que son musulmanes, sí llega a haber escenarios donde sufren discriminación en diferentes ámbitos, principalmente las mujeres, diría yo. Las mujeres pues son reconocidas con mucha más facilidad que los hombres, las mujeres por su indumentaria, ¿no? Utilizan su velo, llevan el hijab. No todas, evidentemente, no significa que si alguien no lleva el hijab, no quiere decir que no sea musulmana, pues la práctica se vive de forma individual, el compromiso es de forma individual, el nivel de religiosidad varía de una persona a otra, pero yo creo que es mucho más fácil distinguir a una musulmana entre las no musulmanas que un musulmán de entre los no musulmanes, ¿no es cierto? Entonces sí te puedes encontrar casos por el estilo, algo muy actual dentro de la comunidad musulmana, no solo en Guadalajara, sino a nivel nacional, es el tema del velo en el pasaporte, ¿no? Que no tanto tiempo atrás no se permitía el uso del velo en ninguna clase de identificación oficial. Últimamente ya se puede llevar, por ejemplo, en la INE, pero en el pasaporte todavía no es permitido. Así que a pesar de que muchos países a nivel mundial lo permiten, obviamente no cubriendo el rostro completamente, pero por lo menos el cabello sí sí lo validan. En México todavía no está esa parte completa. Así que sí hay algunos aspectos también respecto al ámbito laboral, ¿no? Pero bueno, es un tema que siempre se va a seguir trabajando y creo que es muy importante este tipo de diálogos, Omar. Justamente es donde se promueve el entendimiento, donde se da a conocer diferentes perspectivas y nos damos cuenta de que no somos tan diferentes, ¿no? Siempre que haya un, un ambiente de respeto, un ambiente de entendimiento entre diferentes personas, no necesitas volverte musulmán para conocer del Islam y de los musulmanes. Yo no necesito volverme ateo para entender a mis amigos ateos, no necesito volverme judío tampoco, ¿no? Desde la creencia y la práctica de cada quien puedes llegar a entender a otra parte y la convivencia será mucho más sana. Desde este punto de vista, Rafael, es muy interesante verlo, solo mencionas, no pienso, no sé, a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos, a nivel convencional, en el mundo del derecho prácticamente, de los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de creencia, libertad de conciencia, libertad religiosa, o sea, las interpretaciones jurisprudenciales, por ejemplo, que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, cómo es que se leen estas categorías, ¿no? La CNDH, mecanismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Europea, la Convención Africana de Derechos Humanos, pensando sobre todo en el fenómeno del Islam, son donde se suscitan más casos, ¿no? Donde se han litigado más sucesos por discriminación precisamente en otro tipo de sociedades. Aquí lo mencionas prácticamente tomando como punto de vista el INEGI y esta paráfrasis famosa del yo tengo otros datos. En ese sentido, es muy interesante cómo es que se puede pensar esto, ¿no? La multiplicidad religiosa, la multivocidad de las creencias, cómo se manifiestan estas en un mismo marco de referencia, en este caso concreto, el Estado Democrático de Derecho, ¿no? En México, en el siglo XXI, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, que es donde tiene la sede la mezquita, de la cual es imán, en este sentido. Es muy interesante esta doble vertiente. Y me llama mucho la atención también, por ejemplo, en el Diccionario de Religiones de América Latina, coordinado por el doctor Roberto Blancarte, la entrada al concepto de Islam a cargo de la doctora Arely Medina, colega en el sentido del Centro de Estudios de Religión y Sociedad, tiene prácticamente lo que mencionas, ¿no? Este reconocimiento de estos estudios prácticamente desde la etnografía, desde las ciencias sociales. El corazón del Islam se centra en las enseñanzas del Corán, la Sunna y los pilares de la fe. Prácticamente se pueden resumir, de acuerdo con la doctora Arely Medina, en esta entrada al Diccionario de Religiones de Roberto Blancarte, de la América Latina, la profesión de fe, o sea, Alá, o sea, la creencia en Alá y en profeta, en el sentido de la revelación, esto es interesante. La oración o el salat, o sea, ya vamos complementando más de la praxis, prácticamente en tanto que eres imán, en ese sentido. El mes de ayuno o el ramadán, esta cuestión interesante, o sea, el ciclo del ramadán, ¿qué es? Esta festividad, es interesantísimo verlo desde la otra edad. La limosna obligatoria o el zakat, le llaman prácticamente, y la peregrinación mayor a la Meca, ¿no? En ese sentido, el deber de todo musulmán es al menos ir una vez en su vida a la Meca, ¿no? En ese aspecto es muy interesante ver estos pilares, digamos, fundamentales, de acuerdo con la doctora Arely Medina, del Islam, y lo mencionabas, ¿no? Entre líneas, la revelación que está en el Corán,
la suna y los pilares de la fe. O sea, en síntesis, como el corpus doctrinal del Islam. O sea, si alguien dice Islam, prácticamente es axiomáticamente, discursivamente, teológicamente, esto y no otra cosa, ¿no? Lo mencionabas también entre líneas, no son dos dioses, no son tres dioses, no son 9 dioses. Esta idea de la unicidad de Dios es bastante antigua desde este punto de vista. O sea, pienso, no sé, en concreto en la religión de Akenatón, la unicidad de Dios, este giro discursivo que estuvo en Egipto, o sea, es bastante antiguo. Si se piensa en este mismo corte cronológico, los judíos estuvieron con los egipcios, luego los cristianos a los judíos imitaron, en tanto que la revelación y muchas otras praxis, y finalmente, pero no menos importante, en la misma línea cronológica histórica de esta unicidad de Dios, revelación, se puede situar al Islam, ¿no? Con la revelación del profeta Mahoma, ¿no? En ese sentido es muy interesante esta, digamos, universo discursivo teológico para poderlo dar a conocer y que la gente tengamos, digamos, quitemos los prejuicios que vienen desde este fenómeno. Está demostrado hegemónicamente desde el punto de vista del censo de población y vivienda, el INEGI es la mayoría. En ese sentido es algo, el cristianismo, el catolicismo, en ese sentido en esta sociedad de México siglo XXI es una realidad. O sea, en este aspecto es muy interesante, Rafael, escuchar esto. Gracias. Gracias, Omar. Sí, de hecho, como bien lo mencionas, hay una conciencia muy importante, un respeto, digamos, bastante grande en la comunidad musulmana por las diferentes comunidades religiosas, ¿no? Ahorita a lo mejor podemos abordar un poquito acerca de algunos preceptos que se consideran sagrados, algunos objetivos de la ley islámica que nos ayuden a entender el porqué de las normas, el porqué de las prácticas que los musulmanes tenemos, cuál es el enfoque, qué se busca, ¿no? O qué no se busca dentro de nuestras normas y dentro de nuestras prácticas principales, porque lo abordan todo en diferente importancia, pero lo aborda todo. Pero es importante mencionar esa parte porque muchas veces hay esos prejuicios o esas ideas negativas. Por ejemplo, ahorita que abordabas el tema del Estado Islámico, totalmente erróneamente llamado Estado Islámico porque pues es un título que ellos mismos se han atribuido cuando pues sus prácticas van totalmente en contra de las enseñanzas auténticas del Islam, ¿no? Toda forma de extremismo del Islam está prohibida. Y, y hay aspectos muy interesantes respecto al respeto a la vida, respecto a la dignidad humana, a la profesión de la fe. El Islam dictamina normas muy claras en ese sentido y también pues, establece un respeto muy notorio hacia las diferentes creencias, no solo por los profetas, o sea, nosotros creemos en todos los profetas y después de los profetas surgieron diferentes comunidades a raíz de sus enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jesús, nosotros creemos en Jesús, o sea, no lo tomamos como una divinidad, pero respetamos muchísimo la figura de Jesús, de María, de Juan el Bautista, de Zacarías, y también respetamos muchísimo a las personas que profesan esta fe, ¿sí? Como decía hace un momento, no necesitas profesar la fe de alguien más para respetarlo, para honrarlo, para buscar una cercanía y un entendimiento. Así que sucede lo mismo con los profetas hebreos, con Moisés, con David, con Salomón. Todos ellos para nosotros son profetas enviados en determinado momento y que siguen la misma enseñanza. Si tú analizas la esencia de todas estas religiones, la esencia es siempre la misma: creer en un solo Dios y ser buena persona. Entonces, para nosotros, ellos continúan con la misma enseñanza. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Salomón, por darte un ejemplo, para nosotros sería obligatorio seguir lo que Salomón enseñaba. Si viviríamos en el tiempo de Jesús, sería obligatorio seguir a Jesús. Si viviéramos en el tiempo de Abraham, deberíamos de haber seguido a Abraham. Simplemente seguimos las enseñanzas de todos en conjunto, pero acatando las normas que fueron establecidas por Muhammad en su determinado momento. Y en la práctica es donde hay una cierta variación. La esencia y la creencia fue siempre la misma, y lo que variaba era la praxis, como tú mencionabas. Algunas normas diferentes, algunas características de la vida cotidiana que pudieran variar entre una comunidad y otra, pero sabemos que Dios envió profetas a cada comunidad. El Corán establece que Dios envió profetas, mensajeros, guías o maestros
a cada pueblo de la humanidad. Algunos de ellos son conocidos, algunos no, algunos recordados, algunos no, algunos aceptados, algunos rechazados, pero nosotros creemos que Dios envió mensajeros a cada comunidad con esta misma enseñanza y que trataban de guiar a la humanidad a su propio bien, a perseguir la plenitud humana en diferentes atmósferas, ¿no? Entonces, en cuanto a las prácticas más importantes del Islam, nosotros encontramos cinco, que tú bien mencionabas, son los pilares del Islam. Los que mencioné antes son los pilares de la fe, las creencias más importantes, y estos son los pilares del Islam, es decir, las prácticas más importantes. El primero de ellos es la Shahada. Shahada es una declaración de fe que consiste en que la persona manifieste o declare que cree en un solo Dios, que es Allah. Allah en árabe significa el Dios o la divinidad, ¿no? Que crees en un solo Dios, te comprometes a adorar solamente un Dios, ¿sí? A seguir su voluntad lo mejor posible, no hay ser humano perfecto, pero lo mejor que tú puedas, y que crees en Muhammad como el último profeta, entonces te comprometes a que, al igual que quizá tú seguías otro profeta anterior a él, pues ahora también crees en las enseñanzas de Muhammad y sigues sus enseñanzas lo mejor posible. Eso es la Shahada. Y cuando la persona lo realiza, básicamente a partir de esa declaración, se convierte en un musulmán o regresa, de acuerdo a nuestra creencia, todos nacemos musulmanes y regresa cuando hace la declaración de fe. Después tenemos eh, la oración o el salat. El salat consiste en una serie de movimientos, recitaciones, alabanzas, ¿sí? Es un conjunto de varios elementos realizados en horarios específicos con características muy particulares. Se recita, por ejemplo, una parte del Corán de pie, después nos inclinamos, hacemos una reverencia ante Dios y luego glorificamos. Después nos incorporamos, le agradecemos, lo alabamos, después nos postramos y ahí lo glorificamos. Es nuestra señal máxima de sumisión o de humildad ante el Creador. Ahí hacemos súplica por lo que cada uno de nosotros pueda necesitar o anhelar. ¿Sí? Y este proceso lo repetimos varias veces durante cada oración, que en conjunto durará una oración alrededor de 5 o 10 minutos como mucho, y es una conexión espiritual directa con Dios, ¿no? Hacemos esto 5 veces al día en horarios específicos, antes del amanecer, a la hora del alba, al mediodía, en la tarde, al atardecer y en la noche. No es tan extenso, no crean que vivimos rezando, sino que son como un espacio de descanso, un espacio de desconexión mundanal de los problemas, ¿no? De las ocupaciones, para buscar ese descanso del alma y de la mente para conectarse con Dios y ahora sí que explayarse, ¿no? De lo que tú puedas necesitar o quieras expresar a tu creador. Después tenemos el tercer pilar, que es la caridad obligatoria, que se conoce como zakat. Eh, Esta caridad es aplicable solamente a algunas personas, ¿sí? Digamos, los dos primeros pilares, lo que mencioné de la shahada o la declaración de fe y la oración o salat, esto es aplicable para todo musulmán o cualquier persona que desee ser musulmán. Los otros tres dependen de la situación de la persona. Si puede llevarlos a cabo, debe de hacerlo, son obligatorios. Si no está en la posibilidad, entonces no debe de hacerlos o no hay problema que no los lleve a cabo. Por ejemplo, en el caso de la caridad, hay una regla que se considera a la persona que durante todo un año lunar debe de tener por lo menos un excedente de riqueza, si se considera en oro, superior a 85 gramos de oro. Si se considera en plata, son 595 gramos de plata al año. Esas eran las monedas del tiempo de Mohammed. Entonces, en la actualidad, nosotros sacamos una equivalencia. Si fuera en plata, tendrías que tener después de un año lunar entero, por lo menos alrededor de 14, 15 mil pesos de excedente. Si fuera en oro, serían alrededor, si mis datos no me fallan, alrededor de 160 mil pesos de excedente. Ahí se considera algo similar en el caso del ganado, en el caso de las cosechas, entre otras cosas, ¿sí? De los minerales o bienes que están bajo tierra, todo ese tipo de cuestiones. Hay una
digamos, hay una variedad de legislaciones en ese sentido bastante interesante, pero solamente se considera si la persona ya cubrió sus necesidades básicas. Es decir, después de cubrir tus alimentos, tu vivienda, tu vestimenta, tu educación y lo de aquellos que están bajo tu responsabilidad, tus impuestos, lo que sea que tú tengas que gastar. Si después de todos tus gastos tú tienes un excedente superior a ese mínimo que comenté, entonces tú das el 2.5% de ese excedente al final del año y tú lo entregas directamente a las personas necesitadas. Son 8 categorías de personas muy específicas, pero es gente que realmente lo necesita, o sea, gente que no puede trabajar, adultos mayores, el viajero insolvente, alguien que tiene una discapacidad, sí, alguien que realmente tiene una necesidad y tú se los das directamente ese excedente, ¿no? Se busca cubrir sus necesidades básicas para que pueda comer durante todo un año, cubrir su vivienda o su vestimenta, su familia durante todo un año, ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego tenemos el cuarto pilar, que es el ayuno. Nosotros ayunamos el noveno mes del calendario lunar. Este mes es llamado Ramadán. El mes de Ramadán, desde que comienza hasta que termina, nosotros ayunamos todos los días en horario específico, desde que llega el alba hasta el atardecer, de la primera oración hasta la cuarta oración. Desde antes de que salga el sol hasta que se oculta por completo, nosotros practicamos la abstinencia, ¿sí? Abstinencia total de comida, de bebida, de relaciones íntimas con nuestra cónyuge, ¿sí? Y de cualquier comportamiento negativo, ¿sí? O sea, nosotros evitamos fuera de Ramadán debemos evitarlo, ¿no? Pero cobra mucho más relevancia cuando estás dedicando el ayuno, el mentir, el dar falso testimonio, ¿sí? El ver cosas que no debas ver, escuchar cosas que no debas de escuchar, si cuidas tus palabras, cuidas tu mente, cuidas tus acciones, porque estás dedicando ese ayuno al Creador. Entonces, este acto de abstinencia lo hacemos durante un mes al año, siempre que no tengas algún impedimento de salud. Por ejemplo, mujeres embarazadas o adultos mayores. Obviamente la situación varía de cada persona. El viajero también puede no ayunar. Entonces, esto en cuanto al ayuno. Y finalmente la peregrinación a la Meca es conocido como Hajj. Y el Hajj se realiza una vez en la vida, ¿sí? Una vez en la vida, si tienes los medios físicos y económicos. Es muy extenuante, es muy demandante física y económicamente hablando, entonces quien puede hacerlo lo hace una vez en la vida de forma obligatoria. Quien no lo realiza porque está fuera de sus posibilidades no tiene ningún problema. Pero es una peregrinación que tiene prácticas que datan del mismo tiempo de Abraham, la paz con él. El circunvalar la Kaaba, que es el lugar donde nosotros nos dirigimos para rezar. Este lugar es el primer lugar que se construyó para la adoración de Dios, el primer templo, se podría decir. Entonces, ahí dirigimos nuestros rezos, ahí circunvalamos durante la peregrinación y hacemos una serie de rituales que evocan a la práctica de Abraham y de su descendencia y emulamos estas prácticas tratando de recordar a Dios, tratando de expiar algunas de nuestras faltas o todas si es posible, ¿no? Es un recordatorio muy fuerte del día del juicio, es un recordatorio muy importante de la unidad y de la igualdad que debe haber entre todos los musulmanes, porque vas a ver personas de todos los orígenes, de todas las categorías o estratos sociales. Tú puedes estar rezando junto a un diplomático, junto a una persona más, quizá más humilde. Tú puedes rezar con cualquier persona y nos vemos igual, igual. Vestimos lo mismo, comemos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Entonces nos da una conciencia de igualdad muy interesante. Y bueno, cada una de estas 5 prácticas busca fomentar diferentes valores, ¿no? Se trata de establecer características morales y ciertos valores para que estén presentes en la vida del musulmán durante toda su vida. Por ejemplo, la caridad no se trata de que el musulmán haga caridad una vez al año, sino que trata de que el musulmán sea generoso, de que no sea apegado a los bienes mundanales,
Se trata de que sea consciente de que su riqueza, su sustento viene de Dios, de que no sea alguien arrogante, de que no sea alguien avaro ni tacaño. El ayuno, pues se trata de que el musulmán sea paciente, ¿sí? De que sea persistente, de que sea desprendido de lo más básico como su comida y su bebida. La oración no se trata de que rece una vez al mes o una vez a la semana, una vez al año, ¿no? Cuando se muere alguien, no, se trata de que el musulmán sea consistente y sea consciente de Dios a lo largo del día y a lo largo de toda su vida. Que no seamos convenencieros, ¿no? De que solo cuando nos va mal, pues sí nos acordamos de Dios, sino que seamos coherentes, de que seamos pacientes, que seamos disciplinados. O sea, la paciencia no se requiere solo para soportar las calamidades, sino también para persistir en el bien, para abstenerte de lo prohibido. Entonces se busca el ser una persona comprometida, una persona disciplinada, una persona generosa, caritativa, una persona honesta, entre otras muchas características y valores que busca la práctica del Islam. Y como te mencionaba Omar, pues estas son las prácticas más importantes. Tú vas a encontrar una variedad, un abanico grandísimo de prácticas, pero estas son las más elementales. Interesante esta premisa que nos pones desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista incluso ritualístico, desde el punto de vista teológico. Supongo que como todo lo uno y lo múltiple, hay distintas formas de entenderlo, ¿no? Distinciones teológicas, distintas ramas, distintos flancos, distintos frentes. Todas las religiones pasan, por ser, digamos, precisamente construcciones humanas, demasiado humanas. En ese sentido, es una de las grandes críticas que hay a los teísmos, precisamente desde el deísmo, ¿no? Toda religión es fruto de la humanidad. En ese sentido, vuelvo a esta premisa, o sea, son dos dimensiones discursivas, las cuestiones económicas, históricas, políticas, intrínsecas a las instituciones religiosas, están al margen, digamos, de las cuestiones antropológicas y de las cuestiones discursivas. Son tres elementos distintos, muy bien diferenciados, que hay que tener siempre en consideración al hacer estudios comparativos de religiones. En ese sentido es interesante. Desde este punto de vista, Rafael, me llama mucho la atención como imán de la mezquita de Guadalajara, la cuestión de la conversión al Islam. Lo mencionabas, es una generación de conversos, la primera generación de conversos musulmanes. En ese aspecto, mucho se habla de tropicalizar, ¿no? De campechanizar, digamos, las cuestiones al musulmán, el Islam a lo mexicano, ¿no? El Islam jalisciense. En ese sentido sería esta doble dimensión, no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de ser hombres de nuestro tiempo. Desde este punto de vista me parece muy interesantísimo escuchar esta cuestión de los conversos. O sea, muchas personas, si es una cuestión étnica, si es una cuestión sanguínea, si es una cuestión de identidad, si es una cuestión, si es un pueblo elegido, en ese sentido, esas categorías, precisamente pensando en estas similitudes y distinciones que hay entre las tres religiones monoteístas teístas de Occidente, judaísmo, islam y cristianismo. La cuestión precisamente de los conversos la lanzo por la misma cuestión de la historicidad como institución en México y en Guadalajara específico. ¿Cómo es que, desde qué año, no se empieza esta, digamos, como sociedad religiosa, una asociación religiosa en nuestro estado, ¿no? En nuestra ciudad, en Guadalajara, Jalisco, la historicidad misma, cómo es que empezó ahí desde el año cero o llegó del cielo, tal cual fue revelado, cómo fue que empieza, o sea, estas cuestiones, digamos, humanas, ¿no? O sea, como pragmáticas, o sea, los homicidios fiscales, las cuestiones, todas estas cosas que están ya dadas, de, me atrevería a esta categoría del más acá, en ese sentido, las cuestiones civiles, las cuestiones ciudadanas, incluso es muy interesante esta doble dimensión discursiva, precisamente como líder religioso, ¿no? Como líder de culto, como imán que eres de la mezquita, esta historicidad misma intrínseca será interesante, sobre todo pensándolo desde la cuestión de los conversos al Islam. Fíjate que es un aspecto muy interesante dentro del Islam el hecho de que hay una igualdad y se promueve mucho la igualdad, se prohíbe totalmente de manera muy tajante el racismo, el dar preferencia a una cierta raza o a una clase social. Son cosas que se prohíben completamente, ¿no? Muhammad, por ejemplo, decía que si su propia hija cometiera una falta, él sería el primero en aplicarle la pena, ¿no? En juzgarla por eso a su propia hija. Se quejaba mucho de que cierta clase social o personas con una cierta economía privilegiada fuesen tratados privilegiadamente, pero los más desprotegidos fuesen aplicados el peso de la ley, ¿no? Cosas que vemos en la actualidad.
Mohammed era muy, muy enfático en ese aspecto y de hecho hay algo muy recordado que se le nombra el sermón de despedida cercano a la muerte del profeta Muhammad, en donde de nueva cuenta habla sobre la igualdad que todo musulmán tiene. O sea, en el tiempo de Muhammad, todos los musulmanes eran conversos, todos aceptaron el Islam por invitación. No nacieron dentro de una familia musulmana y se dice que fue la mejor generación de musulmanes, ¿sí? Y en ese sermón de despedida, él dice una frase que los musulmanes tenemos muy presente. Volvemos a lo mismo. Ojalá que siempre se llevara a la práctica, tú vas a encontrar buenos y malos practicantes en toda religión, ¿no? Pero volviendo a lo ideal, él decía, oh humanidad, su Señor es uno solo y su Padre es uno, es decir, Adán. Dice, no hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni de un no árabe sobre un árabe, ni de un blanco sobre un negro, ni de un negro sobre un blanco, ¿sí? Ni ninguna clase de superioridad por ninguna cuestión racial, excepto por la piedad. Lo único que distingue a las personas es su piedad, son sus valores, son sus acciones. ¿Y quién conoce las acciones? Pues solamente el Creador. Entonces, digamos, en este plano mundanal, nosotros no hacemos distinciones ni hacemos exageraciones ni para bien ni para mal sobre la gente. Buscamos siempre la moderación, porque para bien yo no conozco las faltas en privado que una persona realiza, pero tampoco conozco las buenas acciones que una persona hace, ¿sabes? Entonces, nosotros no exageramos sobre la naturaleza de la gente, todos tenemos algo de bueno, todos tenemos malas acciones, somos realistas en ese aspecto y al final de cuentas el que nos juzgará en el día del juicio es Dios. Mundanamente las normas para juzgar en la vida cotidiana, esas sí ya están establecidas, ¿no? Pero si hay un concepto de igualdad, entonces en la comunidad musulmana no importa si eres árabe, si eres mexicano, si eres europeo, si eres asiático, si eres africano, si eres indígena, si eres de donde tú quieras, para nosotros somos iguales. No hay distinción de ninguna clase, excepto por tus obras y las obras o las intenciones, el corazón no lo sabemos. Nosotros no podemos saber qué hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que eso es algo que desde mi punto de vista, el hecho de que sea una generación de mexicanos conversos, creo que es algo que nos facilita poder reconocer lo que realmente proviene de las enseñanzas auténticas del Islam y lo que es cultural. Porque sucede con todas las religiones, con el paso del tiempo muchas veces se va modificando, se va alterando, se va adaptando a las diferencias prácticas o se mezcla inclusive con las creencias de las personas a donde llega esa práctica. Entonces se va haciendo una mezcolanza de cosas y a nosotros, al menos desde mi muy particular punto de vista, a mí me ha ayudado no ser musulmán de nacimiento para poder reconocer qué es parte de la cultura árabe o qué es parte de la cultura pakistaní, qué es parte de la cultura del sureste asiático, ¿sí? Que es parte de la cultura africana. O sea, lugares donde predomina el Islam, no siempre se practica el Islam correctamente. Muchas veces son costumbres, muchas veces es cultura que han heredado a lo largo de los siglos, pero que no tiene una base o un fundamento dentro de la religión, ¿sí? Entonces, siento yo que eso nos ha facilitado reconocer, porque nosotros ya tenemos nuestra cultura y, y realmente no quiero una cultura diferente a la que ya tengo, ¿cierto? Yo ya tengo mi cultura, ya tengo mis gustos, ya tengo una cierta educación local, ciertos valores familiares. A mí lo que me gusta es el Islam. Me gustan las enseñanzas del Islam, entonces trato de hacer un paréntesis. Ok, esto es el Islam, ok, lo incorporo. Esto es cultural, bueno, ya decidiré yo si me agrada, si no lo incorporo o si sí lo hago. Pero creo que esa parte de distinguir con claridad lo que es religión o lo que es Islam y lo que es cultura facilita mucho las cosas, ¿no? Eh, no me acuerdo qué otra cosa fue la que me preguntaste, Omar. La cuestión, sí, de la misma historicidad en Guadalajara, pensando precisamente las actividades en tanto, digamos, el desenvolvimiento que llevas como líder de culto, ¿no? En el sentido como imán de la mezquita de Guadalajara, un poquito hablar
qué es lo que se hace, o sea, para, no sé, el público en general, si uno supongo que no se necesita ser necesariamente musulmán para saber del Islam y pues, aproximarse a un diálogo multicultural, precisamente porque muchos de los preceptos del Islam reconocen la dignidad humana, ¿no? Así como muchas veces en clave cristiana se piensa la universalidad de la dignidad humana derivada de Dios, supongo que por analogía, al tratarse de una religión abrámica de carácter histórico, por lo que hemos venido dialogando, puede pensarse más o menos lo mismo, ¿no? Muchos de los preceptos que emanan del Corán, de la Sunna y de los pilares de la fe son, digamos, pues, artículos convencionales, constitucionales, reconocimiento de la dignidad de los otros. Prácticamente es un buen vivir, ¿no? En este sentido, esta cuestión como ética. Y es muy interesante cómo muchas religiones, muchas, de hecho todas, o sea, en algún punto, a su ritmo y a su modo, claro está, hecho sea de paso, tienen esta, digamos, componente moral, discursiva, filosófica, muy interesante, ¿no? Ese aspecto pensando en las actividades que se hacen en la historia misma de la comunidad musulmana en Guadalajara. Por ahí van los tiros. Sí, totalmente, totalmente. Hay algo que nosotros llamamos los objetivos de la ley islámica, ¿no? Que conforme vas aprendiendo de las normas y de los objetivos, los preceptos, el que persiguen las normas, te va dando una concepción mucho más amplia y un mejor criterio, porque hay que decirlo, hay muchos prejuicios sobre los musulmanes y muchas veces lo que se conoce son, por ejemplo, las penas que existen sobre el Islam, ¿no? Ah, que si vas a tal país musulmán y tienes una relación ilícita con alguien, te consigues una novia por allá, cuidado, no te vas a meter en problemas. O de que si robas algo, pues ya vas a regresar manquito, ¿no? A tu país. Entonces, o sea, ese tipo de cosas que a veces la gente es muy apresurada al juzgar, pero ¿qué persigue esto, no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, ahorita que mencionaba sobre la dignidad humana, sobre los valores que se persiguen, es un aspecto muy interesante. Y les voy a compartir a ti, Omar, y pues los que escuchan el video, sobre algunos objetivos de la ley islámica. Por ejemplo, el Islam busca que la vida se tome como algo sagrado. Ese es el principal objetivo. La vida de cada individuo es sagrada, no se debe de perjudicar, ni es algo inviolable. Todos estos aspectos se consideran sagrados, se consideran inviolables. No puedes tú perjudicar ninguno de estos aspectos de la gente, sea musulmán o no, ¿sí? El primero, pues, es la vida, definitivamente. Después tenemos la salud. Y aquí podemos considerar tanto la salud física como la salud mental. Aquí podemos considerar el intelecto, ¿no? Se busca preservar la razón. Se le da mucho énfasis a la razón de las personas, a cultivar la búsqueda del conocimiento. Se busca también la preservación de la riqueza de las personas. Es algo sagrado, los bienes de las personas. Se busca también la preservación de la dignidad de la gente o el honor de las personas, su imagen, su nombre. Esto es algo muy respetado dentro del Islam. También se respeta mucho la fe de las personas, no solo el Islam, sino tú eres cristiano en un país musulmán, tú puedes practicar tu religión, tú puedes vivir bajo tus leyes. Si tú eres judío, tú puedes vivir bajo tus leyes, eso es respetable. Y también la familia, los lazos de parentesco, el núcleo familiar se considera sagrado. Todos estos aspectos, el Islam busca su preservación. O sea, todas las normas vas a encontrar que fomentan la preservación de estos aspectos y las prohibiciones van enfocadas a que no se dañe ninguno de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cosas tan obvias como el robo, pues el robo evidentemente perjudica a los bienes de la gente, son cosas sagradas, ¿cierto? Y pues puede detonar en conflictos mucho más severos cuando no hay una aplicación de justicia real, ¿cierto? Muchos problemas y en México lo vemos muy a menudo, el tema de los asesinatos. Es increíble que, por ejemplo, hace tanto ruido en los medios de comunicación el hecho de que hay guerras en otros países, especialmente ahora, hay guerras en otros países, sin entrar en temas políticos ni de detalles de esa naturaleza, pero en México hay muchas más muertes, hay muchos más asesinatos y no estamos en guerra. Tú puedes ver las estadísticas y en México hay muchas más muertes que en esos países que están en un conflicto
directo, ¿no? Están en ataque directo y en México sucede mucho más. Entonces, tú analizas las leyes y en algún lugar donde se aplique la ley islámica, obviamente todo con su debido proceso de investigación, con las pruebas, ¿no? Evidencias, testimonios, etcétera, pero se lleva un debido proceso legal para determinar la culpabilidad o no de una persona. Pero suponiendo que una persona se demuestra que asesinó a alguien, ¿cuál es el castigo, no? Él está violando la vida de una persona, está privando la vida de una persona. ¿Qué sería lo justo? ¿Sí? ¿Qué sería lo justo? Entonces, ¿qué realmente motivaría a alguien para no volverlo a hacer? ¿Qué realmente podría, eh, digamos, al menos desalentar o desmotivar a alguien que tenga esas mismas intenciones a que lo siga realizando? Entonces, algunos aspectos que no dimensionamos, por ejemplo, en muchos países islámicos está prohibido el adulterio. Sí, se considera una falta grave el adulterio y la fornicación. Y muchas veces no dimensionamos porque no vemos las consecuencias de esas acciones en el corto plazo. Pero en el largo plazo suceden cosas que en la actualidad nosotros podemos ver, ¿no? Acá, por ejemplo, hace unos días en la mezquita hablamos sobre los pecados graves en el Islam y decíamos, bueno, es que aquí suceden aquí en México suceden los pecados graves y sufrimos las consecuencias de todos esos pecados graves. Entonces hablamos, por ejemplo, del adulterio. ¿Cuántas familias, a lo mejor en las generaciones anteriores a nosotros no era tan común, porque tenía ese valor la familia y se fomentaba el núcleo familiar, pero en la actualidad sí se ha ido desmoronando ese aspecto y vemos muchas familias en donde los hijos crecen sin una educación, ¿no? Y obviamente esos hijos sin una educación, pues se educan a sí mismos, o el internet los educa, los medios los educan, y no siempre se les brindan los mejores valores, la mejor educación. Y luego ellos tienen hijos y cada vez, cada generación va creciendo con más carencias morales, ¿no? Va creciendo con más carencias éticas. Entonces, luego te encuentras ciertos lugares donde a lo mejor hay un índice de criminalidad mucho más alto que en otros y hay factores en común. No sé si me doy a entender, Omar. Entonces, todo este tipo de aspectos a lo mejor no son tan visibles a primera vista, pero con el paso del tiempo vas entendiendo el porqué de ciertas normas. No sé si me doy a entender, Omar. Sí, interesante. Finalmente, para empezar, vamos a hacer una especie de conclusión, desde luego por ética, muy al estilo de los diálogos de Platón, ¿no? Esta historia continuará. En ese sentido, es muy interesante verlo. ¿Cómo es que, qué hacen en una mezquita? O sea, ¿a qué se va? ¿Qué prácticas hay? ¿Es un lugar sagrado? ¿Es un centro cultural? ¿Una mezcla de ambas? La oferta, digamos, mencionando categorías seculares, ¿no? La oferta educativa que se ofrece, digamos, se da precisamente en el Islam, ¿no? Que se hace, o sea, se enseña, qué sé yo, árabe, se enseña a leer el Corán, porque algo muy interesante del Corán lo mencionabas también y es uno que me pareció bastante peculiar, se recita, o sea, cada sura del Corán va a su vez, es un canto, o sea, tiene una resonancia, digamos, en términos místicos, que eso signifique, tiene una sintonía, tiene una vibración muy particular. La lengua, de quienes hablan, no sé, lenguas más sagradas que otras, el latín, el griego, el hebreo, etcétera, 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 en este caso el árabe, es muy interesante ver esta vibración particular. Muchos lingüistas, mucha gente que se dedica al estudio del esoterismo hablan de estas cuestiones, ¿no? O sea, las lenguas resuenan en ciertas cuestiones y tienden o hay la creencia o la práctica, según sea el caso, de conectarse más con la divinidad, ¿no? A través de ciertas combinaciones de letras, de números, de caracteres, de cantos, entonaciones. Eso por un lado, y la otra, perfilando especie de dónde están, no sé cómo llegar en ese aspecto a la mezquita en Guadalajara. Sí, fíjate que estamos prácticamente en el centro. Quien guste asistir y participar es bienvenido. Todas las clases y talleres y actividades que nosotros realizamos son abiertas al público en general. Pueden asistir musulmanes y no musulmanes. En la actualidad estamos en la calle Pedro Moreno, 736, es en el número interior 4A. Es prácticamente contra esquina del Parque Rojo, ¿no? Ahí en el cruce de Federalismo y Pedro Moreno. Ahí está la mezquita dentro del edificio Asanza. En el segundo nivel
Y ahorita tenemos diferentes talleres y actividades a lo largo del año, pero en lo que es actualmente tenemos clases de árabe clásico, los días lunes a las 6 y los miércoles a las 6, pero es avanzado el miércoles y el lunes es básico. Luego tenemos los jueves, estudiamos el Corán, lo recitamos, aprendemos a recitarlo y explicamos su interpretación, su exégesis, vemos cómo se lleva a la práctica sus enseñanzas. Cualquier persona puede ir y obtener el Corán, por lo menos la traducción al español, de forma gratuita. Les enseñamos a leerlo correctamente, a recitarlo. Hacemos la oración comunitaria los viernes a las 2:30 y a menudo tenemos otro tipo de talleres. El lugar funge como un centro comunitario, no solo como una mezquita o un centro religioso. Hay diferentes talleres, no sé, hay veces que hacemos talleres de comida turca, de comida de Pakistán, de comida mexicana halal, ¿no? A veces que hacemos talleres, no sé, de psicología, consultas gratuitas de derecho, llevamos médicos de la comunidad y dan pues su aportación en tiempo y en conocimiento, ¿no? Visitamos algunos centros con personas en situación vulnerable, hacemos campañas de donación de sangre, visitamos centros de rehabilitación o orfanatos, no sé. Ahora sí que la comunidad es muy activa y trata de diversificar sus actividades, de beneficiar a la sociedad de diferentes formas. Hay individuos en todos los ámbitos de la sociedad que forman parte de nuestra comunidad. Nuestra comunidad no es muy grande. Ahorita que preguntabas acerca de la historia de la comunidad, pues la comunidad data incluso desde el tiempo de la colonia. Hay registros de musulmanes. Ya en tiempos más recientes, pues tenemos que había una comunidad establecida en la colonia Polanco, donde pues se reunían los musulmanes a diario. Después, con el tema del 11 de septiembre, la comunidad se dispersó por completo. Sí, hubo mucha presión en diferentes ámbitos y se dispersó. Después la comunidad empieza a retomar ciertas actividades por ahí del 2008. Se reunía en algunas terrazas para cumplir con la oración del viernes. Eso era todo lo que se realizaba. Y poco a poco se buscó establecer un lugar, ¿no? En el 2014 rentamos un lugar ahí en la colonia Artesanos, ahí por la calle Hospital y Federalismo. Ahí estuvimos desde el 2014 hasta el 2022. Ahí ya pudimos hacer actividades de forma permanente, las 5 oraciones diarias, podíamos recibir a nuestros invitados, podemos hacer las celebraciones anuales, podíamos hacer diferentes clases y talleres. Entonces sí marcó una pauta para nosotros y fue como un antes y un después en cuanto al crecimiento y la solidificación de nuestra comunidad. Y acá en Pedro Moreno estamos desde hace 3 años, poquito más de 3 años establecidos allí y tratando pues de beneficiar no solo a nuestra comunidad, sino también a la sociedad en la que vivimos. Guadalajara es una sociedad muy abierta. La mayoría de nosotros somos musulmanes tapatíos, ¿no? De nacimiento, de familia tapatía. Muchos de ellos son conversos al Islam. Me incluyo. Entonces es muy interesante. Quien guste asistir y participar es bienvenido, bienvenida. Y ojalá que puedan acompañarnos. Todos los talleres y actividades son gratuitos y muchas veces nos encontramos con actividades muy interesantes porque más de alguna de las personas que se ha beneficiado de estas actividades gratuitas después quiere contribuir con algo y colabora a través de su conocimiento y de su tiempo, evidentemente, haciendo algún curso de algún tema que domine y que pueda ser de beneficio, ofrece algún taller, ofrece algún curso. Entonces, es muy interesante tener esa diversidad de ideas y de puntos de vista y de experiencias personales o profesionales. Se vuelve muy enriquecedor, así que ojalá que puedan visitarnos el día que gusten. Muchas gracias por la invitación, por el diálogo, por la apertura a este multiculturalismo, a conocer a los otros, ¿no? Totalmente, desde este punto de vista, evitar toda discriminación por desconocimiento, evitar toda discriminación, digamos, por omisión o por acciones, incluso desde este punto de vista se vuelve un imperativo moral, un imperativo sociológico en nuestros tiempos para tratar de paliar o revertir
por los tiempos tan oscuros, tan asiagos que se viven en la sociedad mexicana en el presente siglo XXI. De mi parte sería todo, no sé si quieres añadir una reflexión final, una manera de conclusión, Rafael, de este sentido como ministro de culto, como imam de la mezquita, como creyente, como musulmán converso, tapatío en ese sentido, y lo más importante, insisto, como persona, ¿no?, de nuestra comunidad inmediata, Guadalajara, Jalisco. No, pues agradecerte, Omar, agradecerte por el espacio, por la invitación y la apertura para este diálogo tan interesante y tan enriquecedor, esperando que haya sido de beneficio y de mi parte, no solo agradecerte, también aplaudirte por este esfuerzo que es muy necesario, especialmente en estos tiempos tan turbios, ¿no? Y tan complicados en cuestión social. Así que, pues, de mi parte, lo que pueda hacer para colaborar a esta causa, bienvenido y con gusto participamos. Muchas gracias, Omar. Gracias a ti, muchas gracias a todas y a todos. Diálogo con Rafael Barajas, imam de la mezquita de Guadalajara. Saludos a todas y a todos. Hasta luego. Gracias, Omar.